Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 6286-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. 21 de julio de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 6286-2025 TCP. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Fernando, conformado por las empresas Grupo Garmel SAC y Consultores y Constructores M&M IRL, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 1-2025-CS, primera convocatoria, convocada el 6 de junio de 2025 por la Municipalidad Distrital de Pías para la contratación para la ejecución de la obra, creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en tramo Empalme LI 863, sector Las Corneadas, Laguna La Pepina, Cerro Blanco, Empalme Trocha, Bellavista, en los centros poblados Cruz Colorada y Bellavista, distrito de Pías de la provincia de Patás, del departamento de La Libertad, con código único de inversiones número 2623868, segunda etapa. En representación del impugnante, Consorcio San Fernando presentará el informe legal el señor Diego Alexander Mauricio Quipuscoa, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad número 10202. En representación del tercero administrado, Consorcio La Pepina, conformado por Grupo Hermanos Soto SAC y TIM Construcciones Integrales, Sociedad Anónima Cerrada, TMC SAC, presentará el informe legal el señor Luis Javier Cifuentes Álvarez, con registro del Colegio de la Libertad número 8644. Finalmente, en representación de la entidad Municipalidad Distrital de Pías, presentará el informe de hechos el señor Yuri Alexis Valverde Velázquez, identificado con DNI número 466-88774. Asimismo, el referido informe también será presentado por el señor Marco Gianfranco Dionisio Vargas, identificado con DNI número 76067857. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio San Fernando para que oralice su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctor Diego Mauricio Quipuscoa. Muchas gracias, señor presidente. Déjeme compartir, por favor, mis diapositivas. Adelante, doctor. Buenos días con todos los presentes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones. El representante o mi representada al Consorcio San Fernando interpone recurso de apelación bajo el expediente 6286-2025 a la licitación pública abreviada de obras número 01-2025, convocada por la Municipalidad Distrital de Pías. Como pretensiones tenemos primero admitir mi oferta y, a efecto de ella, revocar la buena pro otorgada al adjudicatario. Como segunda pretensión, rechazar y considerar no admitida la oferta del adjudicatario. Y como tercera pretensión, disponer que el comité continúe con la calificación y evaluación de la oferta de mi representada. Respecto a la primera pretensión, en admitir mi oferta y por efecto de ella revocar la buena pro otorgada al adjudicatario. A ver, señores miembros del tribunal, el comité argumenta que el anexo 4 de mi representada no es conforme debido a que no se indica quién será el operador tributario, agregando además que según el numeral 2.3.4 de las bases estándar, la información contenida en el numerales A, E y F precedentes debe entenderse como precedente del numeral 2.3.3, no puede ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio. Entonces, entendamos que acá hay dos puntos en los cuales el comité está declarando no admitida la oferta de mi representada. Uno, porque supuestamente no se ha indicado el operador tributario, y dos, porque no puede ser modificada con ocasión a la suscripción del contrato de consorcio. Bien, para poder comprender el razonamiento pues, del comité, nosotros empezamos por la parte izquierda, hemos señalado lo señalado en las bases
integradas. ¿Qué es lo que señala? En el subnumeral 2.3.3 del capítulo segundo a folio 7 de las bases integradas. Que como parte de los documentos de su oferta, el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales en todos sus integrantes o en su defecto firmas legalizadas, de ser el caso en la que se consigne lo siguiente. Es el caso que en el anexo 4, mi representada ha firmado su promesa de consorcio con firmas legalizadas y ha señalado todo lo que establece este subnumeral o acápite, como se le puede interpretar. Pero como se puede ver, no se advierte la exigencia de consignar un operador tributario, por lo que al no existir dicha exigencia, no existe la obligación de consignarlo, razón por la cual, pues, mi representada no lo ha consignado. Sin embargo, el comité de selección, y ya lo va seguro a señalar, ha mencionado que es importante, pues, presentar este requisito como operador tributario, porque supuestamente para ellos no se debería modificar ya a la suscripción o al contrato de consorcio, que es un hecho posterior. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque si analizamos el subnumeral 2.3.4 del mismo capítulo y folio de las bases integradas, señala que la información contenida en los literales A, E y F precedentes no puede ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe un integrante. Entonces, este acápite nos indica que la información de los numerales A, E y F no se deben modificar o no se pueden modificar con ocasión a la suscripción del contrato de consorcio. Estamos hablando de contrato de consorcio en este acápite, no de la promesa de consorcio, siendo este el criterio asumido por el comité para no admitir la oferta de mi representada, que no tiene justificación, porque no existe la obligación, pues, de consignar un operador tributario en la promesa de consorcio. Además, la normativa, las bases integradas, señala que el comité se refiere a eventos que aún no suceden, porque estamos aún en la etapa de un proceso de selección, no estamos en la etapa de presentar documentos para la firma de un contrato. Para presentar los documentos a la firma de contrato es donde ya se debe establecer y presentar el contrato de consorcio. En este caso, como aún estamos en la etapa de un proceso de selección, se ha presentado la promesa de consorcio y de acuerdo a la normativa o a la directiva, conforme señala las bases integradas y también la normativa en contratación del Estado, cumple con todo lo señalado. Mi representada ha cumplido con presentar, de acuerdo al anexo 4, su promesa de consorcio. En ese sentido, pues, mi oferta debe ser admitida. Por lo tanto, se debería revocar la buena pro otorgada al adjudicatario, en este extremo. En la segunda pretensión, rechazar y considerar no admitida la oferta del adjudicatario, nosotros hemos señalado lo siguiente, como para tener un poquito más claro. El adjudicatario no ha acreditado el equipamiento estratégico. Ahora, ¿por qué señalamos que no ha acreditado y por ende y por efecto de ello se debe de rechazar y considerar no admitida la oferta? En el numeral 2.2.1.2 del capítulo 2 de las bases integradas, dispone que se debe incorporar la oferta de los requisitos que acreditan los requisitos de calificación, que se detallan en el numeral 3.14 del capítulo 3 de la presente sección, tal como se observa en la imagen de la izquierda. Documentos para acreditar los requisitos de calificación. Correcto. En nuestro caso, los requisitos de calificación se encuentran ubicados en el numeral 9.1 del capítulo 3 de las bases integradas. Como podemos observar, dentro de los requisitos de calificación se encuentra el equipamiento estratégico, que obra en el folio 42 de las bases integradas. 9.1.2, requisitos de calificación facultativos a equipamiento estratégico. Ahora, ¿por qué señalamos nosotros que el adjudicatario debió acreditar y presentar este equipamiento estratégico? Porque es preciso indicar, señor presidente, señores del tribunal, que las bases integradas concordantes con las bases estándar disponen lo siguiente: de conformidad con el literal B del numeral 72.3, artículo 72 del reglamento,
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Esa es la primera regla. Salvo que hay una excepción. Se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave. En este caso, las bases integradas han elegido como requisito de calificación la formación adicional del personal clave. Entonces, el equipamiento estratégico se acredita para la suscripción del contrato, pero dice ahí que se hayan elegido, salvo se hayan elegido factores de evaluación. Y estos factores de evaluación en las bases integradas se ha señalado la formación adicional del personal clave. Mi representada ha presentado y acreditado el equipamiento estratégico en sus folios 86 al 94 de nuestra oferta. Y ustedes van a poder observar. Entonces, acreditamos con esta imagen en donde se observa que en el folio 44 de las bases integradas, pues se solicita o se eligió la evaluación experiencia de especialidad adicional del personal clave. Por consiguiente, a lo expuesto, en que es una regla excepcional, el adjudicatario debió presentar y acreditar pues este equipamiento estratégico. Y como no lo hizo, entonces se debe de considerar pues no admitida y rechazada su oferta. Como las bases integradas contienen el factor de evaluación experiencia en la especialidad adicional del personal clave, entonces existe la obligación de presentar el equipamiento estratégico. Y esa interpretación pues está en las bases integradas. Nosotros no estamos inventando dichos requisitos, sino que se está basando, se tiene que cumplir lo señalado en las bases integradas. En ese sentido, pues el postor o el adjudicatario ha incumplido con ofertar el equipamiento estratégico. Y como tercera pretensión, pues siendo que de lo considerado se admita la oferta de mi representada, corresponde que el comité continúe con las etapas de calificación y evaluación de su oferta. En ese sentido, nosotros solicitamos pues que se declare fundada todas las pretensiones expuestas en el recurso de apelación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado, Consorcio La Pepina, también por el tiempo de 10 minutos. En ese sentido tiene el uso de la palabra el doctor Luis Javier Cifuentes Álvarez. Muy buenos días. En primer lugar, acá hay dos puntos respecto al apelante. Hay dos puntos que he hecho. Sobre el primero no me voy a pronunciar, sino únicamente respecto, porque ese no me concierne a mí, ese es de acuerdo a la municipalidad. Y respecto al consorcio La Pepina, lo que se tiene que decir es que, de acuerdo a la ley de bases estándar de la licitación pública, en materia del procedimiento que hoy analizamos, se han establecido criterios otorgando un puntaje al personal, al plantel clave, esto es, al equipo de profesionales y su experiencia que tendrían relacionado al objeto de la contratación. Mas no se ha establecido un criterio de evaluación o un puntaje al equipamiento estratégico. Por lo cual se sobreentiende que el comité de selección, órgano que evalúa las ofertas, ha tenido a bien en no descalificar a ninguno de los postores bajo ese criterio. Incluso si aplicamos la lógica del apelante, la propuesta de mi representada es objeto de subsanación, por lo que en su defecto no se puede descalificar a mi representada. Y por último, si no, de acuerdo al tribunal, debería ordenarse al comité la selección que vuelva a evaluar las ofertas, en el peor de los casos. El punto neurálgico de esto de acá es el equipamiento estratégico,
del cual hace mención que ellos se han presentado, que debemos nosotros obedecer de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Contrataciones Públicas. Pero de acuerdo a la ley de bases de la licitación, cuando se sacó la licitación pública, no ha sido exigible, no tenía peso para evaluarse. Por tal motivo, señor, mi despacho solicita que se declare infundada la apelación y se continúe conforme Consorcio La Pepina, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos de acuerdo a ley. Eso es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la Municipalidad Distrital de Pías, también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra los señores Yuri Valverde Velázquez y Marcos Dionisio Vargas. Buenos días. ¿Sí se puede visualizar la pantalla? Sí podemos visualizar. Continúa. Ya. Bueno, conocedores que... Empieza a compartir tu cámara. ¿Me falta compartir la cámara? Sí, sí. A ver. Ya. Ahí está bien, ¿no? ¿Sí se visualiza? Sí, sí visualizamos. Continúa. Bueno, como ya es de conocimiento, nos encontramos en la apelación con el número de expediente 6286-2025-TCE. La entidad se va a pronunciar netamente en dos pretensiones. La primera pretensión es, según el apelante, hace mención a que requiere admitir la oferta de Consorcio San Fernando y solicitar revocar la buena pro otorgada al adjudicatario. Segunda pretensión, hace referencia el abogado de la parte apelante, rechazar y considerar no admitida al adjudicatario. Primera pretensión. El apelante en su escrito manifiesta que el comité de selección declaró no admitida la oferta del Consorcio San Fernando y argumenta que el comité ha realizado una deficiencia, revisión a la oferta debido a que, según su escrito, mi representada no habría presentado correctamente el anexo 4, promesa de consorcio. Así también señala que el comité, para no admitir mi oferta, no tiene justificación fáctica porque no existe la obligación de consignar un operador tributario en la promesa de consorcio. Eso lo hacen mención en su escrito la parte apelante del Consorcio San Fernando. Voy a ser puntual, voy a agarrar parte del extracto de ese escrito del doctor que me ha antecedido anteriormente, donde dice, ¿no? Además, la normativa invoca por el comité se refiere al evento que aún no acontece. Quiero suponer, o voy a interpretar, que se refiere al artículo 89, que es del contrato de consorcio, supongo yo. A eso se refiere, que todavía no estamos en esa etapa, por eso no debería el comité evaluar. Agarrando una parte del extracto del fragmento del texto del acta del otorgamiento de la buena pro, que el comité de selección se refirió netamente y puntualmente al anexo 4 de la promesa de consorcio, donde menciona lo siguiente. La promesa de consorcio con firmas legalizadas o en su defecto firmas legalizadas de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El anexo 4, el comité que ha evaluado da como no conforme. En su promesa de consorcio no indica, porque no indica quién es el
de los consorciados será el operador tributario durante la ejecución contractual. Según el numeral 2.3.4 de las bases estándares de la Ley 32.069, la información contenida en literal A, E y F precedentes no pueden ser modificadas. Eso también dice el contrato de consorcio, artículo 89, que más adelante le voy a precisar. Con ocasión de la suscripción del contrato, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, cabe la variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe un integrante. Haciendo puntual y directamente al numeral 2.3.3, voy a ir directamente al punto A, punto E y punto F. Punto A. La identificación de los integrantes del consorcio se debe precisar el nombre completo de la denominación o razón social de los integrantes del consorcio según corresponda. Es el literal, el consorcio ha cumplido. El literal E. Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio, ese punto lo voy a dejar para la siguiente diapositiva para entrar más al fondo, porque ese es el motivo de la apelación que manifiesta el abogado del apelante. Nos vamos al literal F. El porcentaje total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto al objeto de contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros sin decimales. Ese literal también ha cumplido el consorciado. Ahora, como en la diapositiva anterior les dije que voy a entrar directamente al literal E de las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio. ¿Y por qué resaltamos este literal? Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, justamente porque sobre la interpretación de este literal versa la controversia en materia de apelación, ya que el apelante señala que las obligaciones de establecer un operador tributario en la promesa de consorcio no se encuentra señalado en las bases de la licitación pública. Eso es lo que hace mención el doctor. Sin embargo, es de verse que el anexo 4, promesa de consorcio, adjuntado por el apelante, de que existe un ánimo de cumplir con lo señalado en el literal E. En la mano izquierda de la diapositiva se ha agarrado parte del anexo 4 de la promesa de consorcio, donde señala sus obligaciones del grupo Garmelsac, que es el 10%, dice que es en su obligación ejecución y liquidación de obras de objeto de convocatoria y administración y logística. Ahora, la obligación del otro consorciado, consultores, constructores, MIRL, que tiene el 99% de obligaciones, hace mención que tiene la obligación de ejecución y liquidación de la obra de objeto de la convocatoria, aporte de la experiencia del postor, especialidad, administración y logística. Entre los dos, sumando el 100% que en el literal F ellos han cumplido, ¿no? Entonces, está omitiendo las obligaciones consignadas por el operador tributario, omitiendo justamente que fue observada por el comité de selección. Asimismo, no indica varias obligaciones. ¿Quién será el responsable, por ejemplo? ¿Quién será el responsable de la veracidad y autenticidad de la documentación contenida en la oferta? Responsable de elaboración, veracidad de la autenticidad de la documentación prestada en la valorización, veracidad de la documentación del personal clave. Por lo mencionado, cabe precisar que el consorciado tiene las pretensiones de deslindar responsabilidades. Ahora, haciendo precisión al artículo 89, que lo podemos ver en la mano derecha de la diapositiva, y también he puesto el artículo 140 del contrato de consorcio, haciendo una diferencia o una similitud, en la mano izquierda tengo de la ley 3225, y en el lado derecho, en el artículo 89, tengo la ley 32069, donde netamente quiero precisar, en la mano derecha, en el artículo 89, lo que está con letra con rojo, es lo que se ha agregado a diferencia del artículo anterior. Entonces, ¿qué dice? Este contrato mantiene el contenido respecto a los integrantes, obligaciones y el porcentaje de participación consignada en la promesa de consorcio. Repito, doctor del apelante, de la parte apelante, este contrato mantiene el contenido respecto a los integrantes, obligaciones y el porcentaje de participación. Asimismo, usted manifiesta que, dice, ¿no?, en parte de su escrito, que además la normativa invocada por el comité se refiere a eventos que no acontecen.
Yo, señor abogado, doctor, no voy a esperar en esta etapa que llegue a mi perfeccionamiento de contrato, donde tengo que revisar el contrato de consorcio, porque para mi comité, para mi entidad, no va a ser subsanable las obligaciones que tú, promesa de consorcio, deberías tú haberlo mencionado. Yo no te voy a observar, oh, señor, consorcio San Fernando, no has colocado tus obligaciones del operador tributario. Observa. A mí el artículo 89 no me permite observarte porque mantiene el contenido respecto a la promesa de consorcio. Termino con la primera pretensión. Ahora entro a la segunda pretensión. El apelante señala como factor de las bases integrantes, contiene el factor de evaluación, experiencia en la especialidad adicional del personal clave. Entonces, existe la obligación de presentar el equipamiento estratégico, como también señala el postor adjudicado ha incumplido con la oferta del equipamiento estratégico exigido en las bases integradas, de tal manera que su oferta debe ser rechazada y no admitida. Eso es lo que dice la parte apelante. En el numeral 4.1.1 de las bases integradas, hace mención que el factor de evaluación solamente otorga un puntaje en la experiencia adicional del plantel clave y no otorga un puntaje al equipamiento estratégico. Señor abogado de la parte apelante, numeral 40, en el capítulo 4, evaluación 4.1.1, factor de evaluación, obligación, se le da solamente un puntaje a la experiencia adicional, más no el equipamiento estratégico. Ahí podemos visualizar también el puntaje que se le da el 100%. Y cabe precisar que la presentación o no del equipamiento estratégico no ha sido evaluado por el comité de selección para ningún postor participante de la licitación pública. Que quede claro y preciso, el comité de selección para ningún postor participante de licitación ha sido evaluado esa parte, a ninguno, por un tema de igualdad. Como también se tiene en consideración que en el numeral 2.3 de las bases integradas se encuentran establecidos los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, donde en el literal K, que también lo vamos a tomar en la siguiente diapositiva más a fondo, se establecen las obligaciones de presentación de documentación que acredite la capacidad técnica y profesional del plantel clave, por lo que la obligación de presentación y acreditación estuvo centrada específicamente en la experiencia, especialidad en el plantel clave, más no existe la obligación de presentar el equipamiento estratégico, ya que como se vuelve a señalar, no ha establecido ningún puntaje de evaluación para ello. Asimismo, también se mantiene en consideración que en el numeral 2.3 del folio 21 de las bases integradas se encuentran establecidos los requisitos para el perfeccionamiento de contrato, que podemos revisar las bases integradas, donde en el literal K se establece la obligación de presentar la documentación que acredite la capacidad técnica y profesional del plantel clave, por lo que la obligación de presentación y acreditación estuvo centrada específicamente en la experiencia de la especialidad en el plantel clave, más no existe la obligación de presentar el equipamiento estratégico, ya que como se vuelve a señalar, no se ha establecido ningún puntaje para ello. Entonces, en el numeral 2.3, requisito para el perfeccionamiento de contrato, en el literal K, como lo podemos visualizar en la mano derecha de las diapositivas, dice la documentación que acrediten los requisitos de calificación correspondiente a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal G del numeral 88.1 del artículo 88 del reglamento. Abajo, al finalizar las diapositivas, les he puesto el extracto del artículo 88, los requisitos de perfeccionamiento del contrato, que la capacidad técnica y profesional se pueden presentar en la perfeccionamiento de contrato. Para concluir con mi pronunciamiento, quiero dejar claro y preciso que este factor de los requisitos del equipamiento estratégico, el comité no ha evaluado a ningún postor, porque no ha sido un factor de evaluación obligatoria. Doy por concluida la exposición. Muy bien, muchas gracias.
Habiendo culminado con esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente. Alístate, Fran. Adelante. Señores de la municipalidad, dejen de compartir su pantalla. Ahí. Ahora sí. Señor presidente, a la vista, comparto el anexo 4, que es la promesa de consorcio de mi representada, folio 21. Y como podemos haber escuchado por parte del tercero administrado, que es el adjudicatario, y por parte de la entidad, ellos sostienen pues de que cumpliría lo señalado por las bases integradas, a excepción de que no ha cumplido por haber mencionado, consignado el operador tributario. La entidad ha enfatizado bastante tiempo en tanto el operador tributario que no se ha cumplido supuestamente mi representada. Pero yo preguntaría que demuestre o que nos diga en qué parte se debe consignar este operador tributario o qué función debe tomar este operador tributario o en qué parte de las bases integradas señala que se debe consignar el operador tributario. Debemos entender de que todo lo que establece las bases integradas son las reglas, digamos las reglas de juego, las reglas en donde los postores deben cumplir estos requisitos. Entonces, mi patrocinada, mi representada, al presentar el anexo 4 en su promesa de consorcio, pues hace mención a sus obligaciones porcentuales y con la ejecución a la obra. Posteriormente, se debe ya presentar el contrato de consorcio, pero es cuando se otorga la buena pro. Hoy estamos, como repito, en un procedimiento de selección, estamos en esta etapa, no nos podemos adelantar a los hechos. Referente al equipamiento estratégico, en ningún momento yo he mencionado y sostengo ahora que es un documento en que no tenga puntuación, sino que existe una salvedad, una excepción, como podemos ver en la diapositiva que he presentado, donde señala las propias bases integradas en la parte de su acreditación, en donde podemos señalar aquí donde estoy circulando, señala que de conformidad con el literal B del numeral 72.3, artículo 72 del reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Primera premisa, primer punto, salvo que existe la excepción, que se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave. Entonces, ¿qué ha presentado el comité en las bases integradas? Factor de evaluación obligatorio, experiencia en especialidad adicional del personal clave, el cual tiene su puntuación, pero se aplica entonces la salvedad que se debe de acreditar el equipamiento estratégico, cosa que mi representada ha presentado en sus folios 86 a 94 y ustedes van a verificar en su oferta de mi representada. Si otro postor, o en este caso el adjudicatario, no lo ha presentado, entonces es un tema de interpretación en el cual ellos han incumplido esta normativa que precisa en las bases integradas y por consiguiente se debería declarar rechazada o no admitida su oferta. Esa es la sustentación que nosotros estamos sosteniendo de acuerdo a la pretensión segunda. Y repito, la pretensión primera, que nos explique, pues, en dónde existe la obligación de consignar un operador tributario. En las bases, en el reglamento, en la ley o en la directiva. Que nos señale, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual modo, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. Cuenta para ello 3 minutos. Disculpe, ¿quién tiene la palabra? Disculpe. El tercero administrado. Yo sería de la entidad. Usted es entidad, no tercero administrado. Sí, yo sería el señor Luis Javier Cifuentes. A mí me tocaría intervenir. No, a mí me toca. Representante de la entidad. Yo soy de la entidad, señor Javier, me tocaría intervenir. Al representante del tercero administrado. Ya, ninguna. Ahora sí. Señores de la entidad, ¿consideran señor Juan Carlos, yo soy de la entidad, yo sí voy a intervenir. Yo soy de la entidad.
Ya tiene 3 minutos para intervenir. Ya. Doctor Diego, usted es conocedor, yo soy ingeniero civil, usted es abogado. Usted es conocedor que toda la norma... Señores de la entidad, diríjanse al tribunal directamente y expongan sus razones. Sobre el tema que ha mencionado el doctor anteriormente, es conocedor que en la norma, en la ley, no está descrito todo bien con especificaciones, sino que se tiene que realizar una interpretación de cuáles serían las obligaciones que tiene que estar para cumplir con el objeto de contratación de la obra. Asimismo, siendo conocedor a todos los que comenzamos a revisar la ley actual, y donde nos menciona que no se puede realizar modificaciones a la promesa de consorcio, porque su representada en la etapa de observación y evaluación de consultas, si no lo ha tenido claro, ¿por qué no se ha pronunciado? Porque no tengo ninguna consulta relacionada a eso. ¿Esa es toda su intervención, señor de la municipalidad? Gracias. Ok, muy bien. Habiendo culminado con esta segunda etapa de la audiencia pública, paso a preguntar a los vocales que integran la sala si van a formular algún tipo de preguntas a los participantes. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Tampoco tengo consulta por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso, de igual manera, no voy a formular preguntas. Esta sala procederá a evaluar cada uno de los argumentos expuestos por las partes, tanto a nivel de la impugnación, lo señalado por el tercero administrado y por la entidad. Con ello damos por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.